Fe en torno a lo institucional, que significa que dos jueces como Lijo y García Mansilla asuman sin los votos del Senado, sin los votos del Poder Legislativo, por decreto nombrado por el presidente Javier Milei. Doctor Herbeta, muchas gracias por atendernos. Aquí Karina Volati y Mario Galopo. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día y saludo a toda la audiencia. ¿Qué opinión tiene acerca de esto que es, creo que inédito, no? Sí, es un hecho inédito, yo ya he dado mi opinión. Mire, no es que yo haya sido duro, hay una sola Constitución Nacional, no hay varias, y después de la reforma del año 94 hay una sola interpretación posible, no hay ninguna manera de ensayar una alternativa interpretativa en cuanto al mecanismo de designación e integración de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a un proceso verdaderamente inédito, como usted ha dicho, precisamente porque se están apartando de manera flagrante del mecanismo que la propia Constitución y el constituyente quiso, ¿no?, para asegurar nada más y nada menos que la independencia judicial, fortalecerla, para asegurar tratados internacionales que tiene firmado la Argentina, que conciben a la independencia como una garantía del ciudadano, no como un privilegio del juez, ni mucho menos como la posibilidad que tiene un presidente de discrecionalmente integrar una corte, porque bueno, la normativa condicional es muy clara y esto debe preocuparnos porque hay una sucesión de hechos que se están produciendo al margen de lo que establece y manda la Constitución, y esto cada vez más nos está alejando de un Estado constitucional de derecho y nos está acercando a un estado de excepción. Es decir, cuando estado de excepción me refiero a un estado en donde la excepción se convierte en regla y la regla se convierte en excepción, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tienen muchas de las democracias de los últimos años. A veces la gente está, por supuesto, en sus problemas, en sus inconvenientes, y no sé, tengo la sensación de que le presta poca atención a estos temas que son fundamentales en el pilar de fundación de una república, ¿no? ¿Cómo le explicaría a esa persona, usted recién dijo cosas muy fuertes, muy duras, ¿no?, de que eso es importante para él que está en sus problemas, para él que está en el día a día? Bueno, mire, le voy a dar un ejemplo. Si usted habilita un procedimiento ilegal como que estamos asistiendo, obviamente que no solo no le está garantizando a la gente la posibilidad de tener jueces que el día que intervengan en sus asuntos no van a tener la garantía de imparcialidad e independencia, o por lo menos van a estar fuertemente sospechados, sino que además le va a estar abriendo la puerta del infierno, porque fíjese, con este criterio el Poder Ejecutivo podría cubrir algo más del 20% de las vacantes de la justicia federal. Entonces usted se encontraría con jueces nombrados en comisión, empleados del Poder Ejecutivo, porque en última instancia están aplicando un inciso que tiene que ver con los empleados del Poder Ejecutivo, ¿no?, los empleos públicos, empleados, embajadores, jefes militares, cónsules, que son personas dependientes del Poder Ejecutivo y que obviamente el Ejecutivo los puede nombrar y sacar, no tienen nada que ver con los jueces, y usted se encontraría con gente que está firmando sentencia, obviamente, pendiente de que el acuerdo le dé el Senado. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que mañana, si en el Senado o un grupo de senadores o algún senador tiene algún interés, por ejemplo, en cómo resolver un determinado caso, esa persona no esté tratando de asegurar su estabilidad y por lo tanto atendiendo a esos intereses subalternos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la jurisdicción? Pero además hay otro dato, esto no pasa inadvertido a nivel internacional. Esto hace a la tan famosa seguridad jurídica de la cual se llenan la boca todos los economistas neoliberales. Ahora yo quiero escuchar a los economistas neoliberales que dicen de la seguridad jurídica en la Argentina hoy, cuando se acude a un mecanismo ajeno a la Constitución para integrar nada más y nada menos que la cabeza
de un poder que debería ser independiente. Y en tercer lugar le agrego, el problema, mire, yo crecí muchos años en la profesión de abogado, he litigado muchos años, yo no tengo la menor duda como abogado que desde ya que cuestionaría cualquier decisión de una corte integrada de esta forma, porque no estamos hablando de jueces de facto. La doctrina de facto tiene que ver con quienes han asumido legítimamente un cargo y luego que, producido el vencimiento, continúan en ese cargo ilegítimamente. Aquí tenemos una ilegitimidad de origen, prácticamente tenemos una usurpación de un cargo. Entonces, esto pone en duda cuál es la validez de las decisiones que tome una corte integrada de esta manera y los planteos que eventualmente puedan hacer los litigantes a la hora de tener que resolver asuntos. Ahí quiero preguntarle, porque un juez nombrado en esta condición, ¿no? De García Mansilla, bueno, veremos lo que pasa con Lijo, ¿puede reportar problemas jurídicos el día de mañana, sentencias firmadas por ellos dos? Pero mire, no hay absolutamente ninguna duda que sí. Esto va a afectar la validez de las decisiones de la Corte. Es muy grave lo que está pasando. Esto es muy grave, la gente tiene que tomar conciencia. Por suerte han empezado a producirse reacciones en los ámbitos que más deben reaccionar. Bueno, los primeros que tenían que reaccionar son el Congreso, ¿no? Porque yo le hago una consideración. ¿Cuál es la responsabilidad de los senadores o de los legisladores? Porque los legisladores tienen inmunidad de arresto, tienen indemnidad de opinión parlamentaria. En Santa Fe más aún tienen indemnidad de proceso. Pero además, ¿cuál es la responsabilidad que tienen? Porque los jueces tienen responsabilidad, y de hecho ha habido jueces destituidos. Funcionarios del Poder Ejecutivo, de pronto sí, tienen un sumario. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen los congresales? Porque los primeros que deben ponerle límite a esta situación es precisamente los que tienen que directamente no aceptar esta propuesta y rechazar este decreto y estas nominaciones y exigir que se produzca el procedimiento que ha establecido en la Constitución y en el decreto 222 de la época, creo que fue del gobierno de Kirchner. Ahora bien, si los congresales y los legisladores no asumen esta responsabilidad, que le quiero aclarar, es una obligación funcional que tienen, porque ellos juraron por la Constitución Nacional. Entonces me parece que tienen una obligación funcional, una obligación jurídica. Bien, no la cumplen, no sé cuáles serán las consecuencias, o sí puedo saberlo, puedo imaginarlas, y eventualmente pasará algo. ¿Quiénes debemos salir, por lo tanto, a poner de manifiesto y a levantar nuestra voz? Bueno, todas las organizaciones, las asociaciones, o quienes tenemos alguna vinculación precisamente con lo jurídico, me refiero a las facultades de Derecho, a los colegios de abogados, a los colegios de magistrados, y también los jueces, porque los jueces tenemos garantizada por la Convención Americana y por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una libre libertad de expresión y hasta la obligación de pronunciarnos en asuntos de interés público cuando precisamente están en juego intereses de esta naturaleza que hacen fundamentalmente a dos pilares básicos de cualquier funcionamiento republicano, que son la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Estamos hablando con Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, respecto de los pliegos de las nominaciones, de los decretos que nombran justamente a Lijo y a García Mansilla en la Corte Nacional. Doctor Herbeta, sobre lo que recién decía, para retrotraer esta medida, ya uno de los jueces, García Mansilla, ha sido designado. ¿Hay que declarar inconstitucional el decreto de mi ley? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, hay dos caminos, ¿no? Hay un planteo me parece que hay un planteo, un amparo, hay un planteo ya efectuado por organizaciones muy prestigiosas de la sociedad civil, y veremos que resuelve la justicia, porque también, olvidé decir, ¿no?, la otra responsabilidad antes de las asociaciones y las organizaciones está en el Poder Judicial, obviamente. Si alguna función tiene el Poder Judicial, no solo de resolver conflictos, sino de limitar los abusos del poder. ¿Y en qué estamento? ¿En la propia Corte Entonces, Suprema? Esto, por supuesto, señala jurisprudencia, pero, digamos, además del tema judicial, bueno, está el otro camino de que rápidamente el Senado rechace, digamos,
estos pliegos. De modo que hay dos caminos alternativos, digamos, para que esta situación en alguna medida se normalice. Yo le quiero hacer una aclaración. La Corte Nacional ya, por eso digo que el hecho es bastante paradojal, inédito, porque la propia Corte, que le toma juramento a quien dijo que nunca iba a aceptar ser nombrado por decreto y luego juró con la mano sobre la Biblia, la Corte tiene precedentes en este sentido. Y le doy por caso un precedente muy importante, Aparicio, cuando la Corte fulmina de nulidad la lista de conjueces que había elevado o propuesto el Poder Ejecutivo en el año 2014, diciendo que esos conjueces no podían jamás asumir el cargo de jueces de la Corte en caso de una vacante, porque precisamente debían ajustarse el procedimiento de designación a lo que establecía la Constitución, específicamente después de la Reforma 94, que precisamente el fallo, la propia Corte dice... O sea que usted cree que no debió ni siquiera tomarle juramento a García Mansilla. Pero por supuesto que no, y además tiene dos argumentos que son contundentes, aplicables ahora, ¿no? En primer lugar, la Reforma 94, ¿qué hace? Modifica, exige, fíjese, busca el mayor consenso político para limitar el favoritismo presidencial y exige los 2/3 del Senado en la nominación de los integrantes de la Corte Suprema. Además, luego por decreto se reglamenta un procedimiento que no ha quedado derogado. Y por si fuera poco, agrega en el mismo artículo, el único aplicable a la designación de jueces, que los jueces federales, los restantes jueces federales, van a ser propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Senado, pero surgidos de una terna del Consejo de la Magistratura. Que esta es la modificación, esto no existía antes de 1994 en la Constitución Nacional. Por tanto, ¿qué dice la Corte? Ambas exigencias no son más que el camino, digamos, del constituyente para cumplir con los compromisos internacionales y reforzar la independencia judicial como pilar de la división de poderes, y por lo tanto no hay forma de apartarse de este mecanismo si se quiere cumplir, digamos, con estos objetivos. Esto es fallo de jurisprudencia de la Corte Nacional. Bueno, después, en fin, cada uno hará su propio análisis. La última, usted ha opinado hasta ahora sobre el mecanismo claramente apartado de lo que sostiene usted, es la única interpretación que la Constitución da sobre cómo se nombran los jueces. Más allá de esto, que su opinión es clara y contundente, ¿no? Y además uno cree que debería estar acompañada de otras opiniones, como usted está reclamando de alguna manera, pero le pregunto sobre el hijo, porque se ha hablado mucho también del hijo y sus cuestionamientos y polémicas alrededor de él. ¿Usted lo conoce? ¿Tiene alguna opinión sobre Ariel Lijo? No, mire, yo lo conozco a Ariel Lijo, pero no me parece que esto sea, digamos, no me corresponde a mí formular consideraciones de tipo personal. Con una personal y con una trayectoria que tampoco conozco, más allá de lo que es público, digamos, porque uno puede acceder por vía de la prensa. Sí, también se suma a esta situación esta paradoja, ¿no?, de la licencia, ¿no? Es algo realmente especulativo, parece, inédito, ¿no? Por lo menos, algo que nunca había pasado, ¿no? Que alguien pida licencia de un cargo de juez federal para desempeñarse como juez de la Corte, ¿no? Pero bueno, en fin, vuelvo a repetir, estamos viviendo tiempos donde pareciera que la capacidad de sorpresa cada vez se va ampliando a límites que uno desconoce, ¿no?, cuándo pueden llegar a producirse, y creo que hay que tomar conciencia porque estamos viviendo un momento de debilitamiento de las instituciones que no le hace nada bien. Mire, no hace nada bien tampoco a la economía argentina, porque independientemente de las coyunturas, de las amistades, etcétera, estas cosas, cuando se ponen sobre la mesa en proyección a mediano plazo, estas cosas no terminan bien. Sí, da la sensación. Verdaderamente, además le hago una paradoja, mire,
por muchísimo menos la cantidad de autopercibidos republicanos que se rasgaban las vestiduras y decían que se estaba inmolando la República. Bueno, ¿dónde está esa gente ahora? Uh-huh. Sí, uno parece que vive tiempos de incorrección política donde lo incorrecto hoy parece ser correcto y que esto no queda solamente en la política, ¿no? Sino que arrasa la dirigencia y también, en la medida que usted está mencionando, también involucra a la justicia, ¿no? Que es el pilar fundamental. Sí, involucra a los poderes del Estado y, vuelvo a repetir, involucra a las instituciones, porque yo soy profesor de Derecho. Yo supongo que el Consejo Permanente de Decanos de Derecho se va a pronunciar. Y si no, que pongan facultades de no derecho en lugar de facultades de derecho. ¿Cómo le enseña a un alumno lo que dice la Constitución y después no se cumple? Yo ahora voy a dar una clase magistral para todas las comisiones de la cátedra de la cual soy titular. ¿De qué me disfrazo? ¿Qué le explico? El deber ser. Y le digo, miren muchachos, si quieren conocer la realidad, tómense un colectivo y vayan a la Facultad de Humanidades. No, por eso digo, también apelo a mis colegas, ¿no? A los profesores de Derecho Constitucional, la Asociación de Derecho Constitucional, de profesores de Derecho Constitucional, y a los profesores que tenemos que ahora ya hemos empezado las clases en las universidades, porque estos son temas estrictamente jurídicos institucionales. Estos son temas que hacen a la ingeniería institucional de la República Argentina y que tienen que ver nada más y nada menos que con nuestra incumbencia y con nuestra área de conocimiento. De modo que por eso es que yo me tomo el atrevimiento de manifestarme públicamente. Creo que tengo una obligación, tengo un compromiso y derivado fundamentalmente de la docencia, de mi pertenencia a la universidad, y también tengo un compromiso porque ejerzo la función jurisdiccional y he trabajado como abogado muchos años. Los abogados también, los abogados no son auxiliares de la justicia, los abogados son operadores de la justicia y merecen el mismo respeto y tienen la misma jerarquía que un juez, de modo que ellos también me parece que tienen el compromiso y la obligación de pronunciarse. Bueno, la FACA lo ha hecho en el día de ayer, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, lo cual me parece muy positivo, y en ese sentido ya se han producido muchas manifestaciones públicas. Doctor Herbeta, gracias por estos minutos, muy amable por charlar con nosotros. No, al contrario, muy amable. Gracias. Gracias, buen